Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a ti, a Nelson, Francisco. Sabes que estas cosas de las videoconferencias son medio esotéricas. A veces uno echando broma decía, esto es medio espiritista. Entonces todo el mundo empieza, me oyen, me ven, ¿no? Entonces yo pregunto lo mismo, ¿me estás oyendo? Sí, me estás oyendo. ¿Me estás viendo? Sí, bueno, en primer lugar, de verdad, un saludo a todas y a todos, compañeros y compañeras, camaradas de distintas partes del mundo que están atendiendo el llamado que hicimos hoy, que hizo el presidente Nicolás Maduro, ¿no? de constituir una plataforma de lucha de la clase obrera contra el neoliberalismo, contra el imperialismo. Efectivamente, Marcos recordaba cosas. Estoy viendo a Marcos desde el liceo, empezamos cuando estábamos en secundaria, Luis Primo, ¿verdad?, con quien trabajamos bastante tiempo también, hace unos años, en la formación de los trabajadores, cuando teníamos la Fundación Daniel de León, formación política, ideológica de los trabajadores. Distintos camaradas que conocemos, de acá y de otras partes del mundo, ¿no?, y que cumplen distintas tareas. Guillermo, por ahí veo a Geraldina, ¿no?, querida Geraldina Colotti, que está desde Roma con nosotros. Bien, y a todos ustedes, hermanos y hermanas. En primer lugar es el agradecimiento en nombre del gobierno revolucionario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este fue un llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro, que es el presidente también de no solo de la República, sino de nuestro partido, en el marco del encuentro de la clase obrera, de uno de los encuentros de la clase obrera que surgió como producto del Foro de Sao Paulo. Realizamos en julio del año pasado y bueno, por ahí comenzamos a realizar distintos encuentros, eventos de carácter mundial, de distintos sectores, trabajadores y trabajadoras, indígenas, comunidades barriales, de comunicación política, en fin, de una serie de indígenas. Y hicimos dos de los trabajadores, incluso uno en agosto del año pasado y otro en enero de este año, y de allí surgió esta propuesta que hizo nuestro camarada Nicolás Maduro. Yo creo que se trata de una necesidad fundamental de este tiempo. Constituir una plataforma que unifique, ¿no?, las luchas de los trabajadores, las trabajadoras, de la clase obrera. Trata de eso, propugnamos la unidad. Ese es un desafío de hoy, es un desafío de este tiempo, ¿no?, de profunda crisis. Ahora, es una unidad política y programática. Por eso no se trata de crear una nueva organización sindical o de una nueva central sindical mundial. Las centrales sindicales existen, son necesarias, cumplen un papel, una labor. La CCI, la Federación Sindical Mundial y todas las que existen, las regionales, las subregionales. Pero se trata de la unidad política y programática, más allá del hecho de la organización sindical. Entonces no es una visión que no intenta, digamos, competir con ninguna, sino que intenta ir a un proceso unitario más allá, que nos permita a nosotros enfrentar los desafíos de este tiempo, los retos de este tiempo, que es un tiempo diría alguien, de parto de aguas, ¿no? Diría, es un tiempo de definiciones, de deslindes históricos incluso, que está viviendo la humanidad, el continente, todas partes del mundo. Primero, bueno, porque estamos en una profunda crisis del sistema capitalista, una crisis global, una crisis estructural del sistema, del capitalismo. Hay quienes han dicho que se trata de una crisis de largo ciclo, que comenzó por allá por los años 70 del siglo pasado. No es como dijeron por ahí en 2007, 2008, no, la crisis inmobiliaria, ¿no?
No, resulta ser un pico, ¿no?, de esa crisis. Yo creo en esa tesis de que estamos en presencia de una crisis que comenzó por allá en los años 70 del siglo pasado, como producto del agotamiento de las tesis keynesianas, producto de las contradicciones de ese modelo de acumulación capitalista que se conformó a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y que determinó, por ejemplo, cosas como el estado de bienestar, la construcción del estado de bienestar en Europa y en otras partes. En el caso de nuestro continente permitió en los años 60, a principios de los años 60, por ejemplo, que lanzaran la iniciativa de la Alianza para el Progreso. Todo eso en el caso del estado de bienestar para detener a la Unión Soviética en el marco del conflicto de las grandes potencias, de la Guerra Fría, y en el caso de América, la Alianza para el Progreso, diseñada y lanzada por el gobierno de Estados Unidos para detener el influjo de la Revolución Cubana. Bueno, pero ese modelo se agotó a partir de los años 70. Uno pudiera marcar hitos, la crisis petrolera, el embargo petrolero de los países árabes en el año 72, 73, por allí. Por allí arranca este elemento, ¿no? Y el agotamiento, esa crisis, precisamente que arranca en ese momento, determina que desde la propia burguesía haya una respuesta, y esa respuesta, que es la respuesta neoliberal, que es mucho más que un modelo económico, que una doctrina económica, sino que es una visión total de sociedad, incluso cultural. Recuerdo que aquí en los años 80, 90, algunos decíamos que hablábamos, y por ahí se hablaba en América también, de la McDonaldización de la sociedad, ¿no? A partir de la cultura McDonald's y de la cultura de los grandes malls, centros comerciales, que se agitó una cultura de niveles de consumo muy altos. Ahora, esa alternativa significó y sigue significando una ofensiva de la burguesía y de la fracción más reaccionaria de la burguesía, esa oligarquía financiera transnacional, contra los trabajadores, contra los pueblos, particularmente contra la clase obrera. Es una ofensiva que se ha desatado durante todo este año. Por allí entonces, esa ofensiva del capital, que generó cosas como la década perdida de los años 80, 90 en nuestro continente. Bueno, pero eso ha puesto en cuestión todo el sistema de relaciones. Hoy por hoy, todo el sistema de relaciones institucionales, políticas, geopolíticas, económicos y financieras, culturales, militares, que se conformaron, que se consolidaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, están profundamente cuestionados. Todo el sistema de Naciones Unidas, ¿no?, con sus distintas instituciones, sus distintas organizaciones, está hoy profundamente cuestionado en el mundo. Todo el sistema monetario que gira en torno al dólar, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a todas las tesis que operan desde ahí, toda la práctica que se desarrolla desde ahí, está profundamente cuestionada en estos tiempos. Es decir, hay una crisis profunda que no solo es económica y financiera, una crisis global, estructural, tanto por alcance, tanto por profundidad como por extensión. No hay rincón de este planeta que no haya sido afectado de una o de otra manera por los efectos de esta crisis del sistema capitalista, ¿no? Y no hay, digamos, ámbito de la vida humana que no haya sido afectado también por esta crisis. En todos los espacios, en la cultura, en la economía, en la política, en todos los espacios está, en las relaciones militares, en fin, está afectada. En ese marco, entonces, ¿verdad?, de crisis y de cuestionamiento, asistimos nosotros entonces a un combate geopolítico planetario. Aquí en la década de los 70 y 80, muchos de ustedes recordarán, fue como la disputa interimperialista o intercapitalista
se desarrollaba entre Estados Unidos, los países que hoy conforman la Unión Europea, como Alemania, como Francia, el propio Reino Unido a la cabeza, Japón, ¿no?, como los grandes contendientes del mundo capitalista de la lucha por la hegemonía en los años 70, 80, por la hegemonía del mundo capitalista con el otro bloque, con la Unión Soviética y los países del socialismo de Europa del Este en aquel momento. Hoy día ese juego, por supuesto que ha pasado mucha agua bajo el puente, diría alguien, y hoy se ha reconfigurado toda ese tipo de relación. Entonces hoy estamos enfrentando un combate geopolítico donde lo que hasta los años 90 era el hegemón, el gran hegemón del capitalismo, los que creyeron que con el derrumbe de la Unión Soviética y la caída del socialismo soviético y la balcanización de buena parte de esos países, de Yugoslavia, Checoslovaquia, y la vuelta al capitalismo de ellos, se había acabado entonces el socialismo, y entonces entramos al mundo de la unipolaridad yanqui, dominado por los yanquis. Y todos ustedes recuerdan las famosas tesis del fin de la historia, del fin de las ideologías, ¿no?, que nos llevaron a posiciones, alguna gente incluso a renunciar a las ideas del socialismo, del comunismo, partidos que se cambiaron los nombres, los partidos comunistas que se cambiaron los nombres, en América y en algunas otras partes surgieron las tesis del posibilismo. Bueno, no, se acabó esto, el capitalismo, esto llegó a un techo, el techo es el capitalismo acepta, permite determinadas adecuaciones, la democracia y tal y qué sé yo. Y en ese marco alguna gente dijo, bueno, hay que hacer lo que sea posible, ganar una alcaldía aquí, ganar un concejal por allá, una gobernación por este lado, lo que fuese posible, pero una renuncia a la lucha por el poder era un elemento fundamental. Es decir, era el elemento característico de esa posición, incluso desde la izquierda. Ahora, bueno, la situación cambia. Resulta que a finales del siglo XX aparece el comandante Chávez, aparece la revolución bolivariana, y el comandante Chávez vuelve a poner sobre la mesa de discusión el socialismo. Y allí, bueno, digamos que se replantea el debate. ¿Por qué yo digo sobre socialismo y capitalismo? ¿Y por qué yo digo todo esto? Bueno, pues estamos en un evento de la clase obrera y es fundamental que entendamos entonces, que comprendamos y que obviamente veamos el contexto, no solamente coyuntural, sino también la dinámica estructural en la cual nos movemos. Entonces, un mundo capitalista en crisis, ¿no?, profunda, global, donde hay una confrontación geopolítica entre ese viejo hegemón estadounidense, hoy aliado con sus antiguos contendores, el caso de la Unión Europea y otros, y por otro lado unos países y unas economías emergiendo, no necesariamente socialistas, algunas de ellas sí, otras no, ¿verdad?, con China, con Rusia, con India a la cabeza, que le están disputando la hegemonía a los yanquis, sobre todo en el terreno económico financiero y en el terreno político también y geopolítico, ¿no? Ahora, esa crisis se acelera y se profundiza con la pandemia del COVID-19. Todos los datos, ¿no?, que tenemos, estamos hablando de una situación de recesión mundial, y eso lo dicen hasta los organismos más de derecha que tú quieras imaginarte, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, el Sistema de Naciones Unidas, la OIT, la CEPAL, es decir, todos concluyen que hay una caída de la actividad productiva, económica, financiera, comercial en el mundo. Se rompieron, producto de la pandemia, las cadenas de valor, las cadenas de suministro, las cadenas de comercialización, producto de la pandemia y de la respuesta. El que era la pandemia tiene que ver con las medidas de
de cuarentena, de confinamiento, que bueno, objetivamente paran, detienen, afectan el aparato o han afectado el aparato productivo. Hay una caída del Producto Interno Bruto de niveles sumamente altos en muchas partes en todo el mundo realmente, ¿no? Yo diría, creo que tengo algunos datos por aquí. Discúlpenme, yo antes no usaba esto cuando conocí a Marcos García, pero ahora sí. De acuerdo con lo que tenemos nosotros acá en este momento, la caída del comercio mundial está por el orden, una caída del menos 0,4% en el año 2019, y este año se incrementa esa caída del volumen del comercio mundial de bienes y servicios, para este año 2020. Entonces, estamos en presencia de una situación muy seria, porque eso está generando a su vez todo un conjunto de consecuencias políticas, sociales, económicas, sumamente serias. Por una parte, la situación de recesión mundial que está, destrucción de millones de trabajo. Ya voy a leer algunos datos con relación a ese tema que aporta, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, crecimiento de los niveles de precarización, etcétera, etcétera, del trabajo, ¿no? Pero en lo político y en lo geopolítico también hay un desplazamiento del núcleo geopolítico mundial que antes estaba en los Estados Unidos hacia la región del Asia-Pacífico, particularmente con Rusia y China al frente, y otros países, pero Rusia y China como los elementos económicos y políticos más dinámicos, incluso militares más dinámicos. Ahora, como consecuencia de todo esto, de este desplazamiento, se acentúa la agresividad del imperialismo. Se acentúa la agresividad del imperialismo y todo lo que estamos viviendo, un incremento de todas las medidas coercitivas unilaterales, no solo para Venezuela, sanciones, creo que son más de 25 países los que están en este momento sancionados por los Estados Unidos, o sea, gobiernos más bien, ¿no? Con distintos niveles, ¿no? Las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo, ¿no? La guerra comercial entre Estados Unidos y China Estados Unidos con Rusia, es decir, y la agresividad y las agresiones militares que siempre están allí, ¿no? Y que sobre todo en la región del Oriente Medio del norte de África, el Oriente Medio, en todos estos años han tenido una expresión bien clara de ese contenido, de esa esencia agresiva del imperialismo. Es decir, que si bien es cierto, hoy el imperialismo no está como en el final del siglo XIX, el principio del siglo XX, lo que se llamó como la diplomacia de las cañoneras, ¿no? Y hoy se aplican elementos políticas más sutiles dentro del marco de la guerra de cuarta o de quinta generación, ¿no? También es verdad que no se renuncia a la violencia militar. Ahora, toda esta situación de recesión y geopolítica tiene determinadas consecuencias para los pueblos y para la clase obrera, obviamente. Y con la pandemia se agudizan aún más, con el COVID-19, es decir, una mayor precarización del trabajo, ¿no? Los trabajadores que han sido desplazados de sus puestos de trabajo, tienen que estar aceptando condiciones cada vez más precarias de trabajo, una mayor flexibilización laboral, y eso nos mete en algunos debates bien importantes sobre este tema de la flexibilización que debemos vincular, ¿no? Con esto, por ejemplo, los temas que tienen que ver con el teletrabajo, el trabajo 2.0, que es todo un debate que se ha venido desarrollando. Nosotros estamos comenzando como que a dar esa discusión, porque eso pudiera conducirnos, primero, eso ya está ahí, eso existe, eso es una realidad, no de ahora. Investigando uno se encuentra que ya el teletrabajo surgió por allá en los años 70, solo que ahora con la pandemia,
se ha hecho una necesidad y se ha intensificado y se ha ampliado esas posibilidades, pero también con él se han ampliado las posibilidades de flexibilización de las condiciones de trabajo, ¿no? De saltarse las legislaciones laborales, afectar los derechos de los trabajadores, por ejemplo el de la convención colectiva, el derecho a la convención colectiva, el tema de los salarios, etcétera, ¿no? Son algunas de las consecuencias que nosotros debemos ver como parte de esto. Los bajos salarios, hay una reducción real de los salarios de los trabajadores, un incremento del desempleo de manera muy importante, ¿no? Por aquí, en materia de puestos de trabajo perdidos, este es un informe de la OIT, ¿no? Del Observatorio de la OIT, la COVID-19 y el mundo del trabajo, del 23 de septiembre de este año. Es solamente un párrafo que voy a leer muy rápidamente. Dice: el cierre de lugares de trabajo sigue afectando adversamente a los mercados de trabajo de todo el mundo, lo que redunda en una cantidad de horas de trabajo perdidas superior a la prevista. Se estima que la pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, entre paréntesis con respecto al cuarto trimestre de 2019, se eleva al 17.3%, entre paréntesis 495 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, cierra paréntesis, valor que se ha revisado al alza con respecto al 14%, 400 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, estimado en la quinta edición del Observatorio de la OIT. Los países de ingreso mediano bajo son los más afectados, al registrarse en ellos una pérdida de horas de trabajo de alrededor de 23.3%, es decir, 240 millones de empleos equivalentes a tiempo completo en el segundo trimestre de este año. Se prevé que la pérdida de horas de trabajo siga siendo acusada en el tercer trimestre de 2020, de en torno al 12,1%, o 345 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Perdón. Por otro lado, las previsiones para el cuarto trimestre del año, este es el que estamos ahora, ¿no? Ponen de manifiesto una situación más desfavorable que la que se esperaba. Con arreglo al caso hipotético de referencia, se prevé que la pérdida de horas de trabajo sea del 8.6%, a saber, 245 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. De datos recabados recientemente, se desprende que la pérdida de horas de trabajo conlleva un aumento del desempleo y de la inactividad, en particular de esta última. El aumento del nivel de inactividad es una de las principales consecuencias de la actual crisis laboral, en la que es necesario hacer hincapié en el plano político. ¿Papá? Okay. Por lo demás, por lo general, la disminución del empleo ha afectado más a las mujeres que a los hombres. En esto coinciden todos los análisis. Niveles altísimos, crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema. Por aquí tengo yo unos datos que les voy a... Para el caso de América Latina y el Caribe. Un momentico, porque lo tenía aquí pero lo moví. Aquí está. Para este año 2020, estos son datos de la CEPAL. Pobreza y pobreza extrema y extrema pobreza en un escenario de caída del PIB del 5.3%, esto es el continente americano, y de aumento del desempleo en 3.4 puntos 3,4 puntos porcentuales de enero en 2020. La pobreza llega al 34,7%. En el año 2019, para que tengamos referencia, la pobreza estuvo en el 30,3%. Pasaría a 2020 al 34,7%. Es decir, de 186 millones de pobres, pasamos a 214.700.000, 214.7 millones
de pobres. Y la pobreza extrema, es decir, la miseria, pasa del 11% en 2019 al 13,5% en 2020. Es decir, de 67.500.000 pobres extremos que teníamos el año 2019 pasarían a 83.400.000 en el año 2020. Es decir, un crecimiento de la pobreza. Y si vamos a otras regiones del mundo, nos vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de África. Hay una inmensa brecha salarial entre hombres y mujeres. Tengo por aquí un dato nada más. No, esto tiene que ver con el tema de la productividad. Es decir, hay una situación profundísima de profundización de la crisis. El tema salarial, por ejemplo, que ya era serio en un análisis que tengo por aquí en los años 2015 al 2017. Hay una brecha entre un rezago del salario con relación a la productividad, dice. Este es un informe mundial de salario 2018-2019 que tengo yo por aquí precisamente de la OIT. Solamente una consideración. Considerando las tendencias de los salarios medios, dice este informe, y de la productividad laboral entre 1999 y 2017, en 52 países de ingreso alto, el informe señala que en promedio la actividad laboral ha aumentado más rápidamente, entre paréntesis un total de 17%, que los salarios reales, 13%. Aunque la brecha entre ambas tendencias se haya reducido entre 2015 y 2017. En términos generales. Me quedan 2 minutos. Wow, usted con la mitad de la cosa. En términos generales, la disociación entre salarios y productividad de la mano de obra explica por qué en muchos países la participación del ingreso del trabajo sigue estando considerablemente por debajo de los valores registrados. Entonces, fíjense, que ¿a qué nos enfrentamos? Por un lado, una agudización de los conflictos sociales, políticos, ¿no?, de los pueblos. El periodo pospandemia va a ser un periodo de lucha, ¿no? El compañero Nicolás Maduro ha dicho que avanzamos hacia un periodo pospandemia donde avanzamos hacia una transformación civilizatoria de carácter revolucionario. Ahora, que habría que construir, por esa tenemos que luchar, ¿no? Y ahí la necesaria unidad programática que estamos planteando y la organización de la clase obrera. Yo voy terminando, ya que Marcos me lo plantea. Primero, hoy por hoy está más planteada que nunca, más vigente que nunca, la sentencia de Marx y Engels en el Partido Comunista, en el manifiesto del Partido Comunista, con la cual cierra: proletarios del mundo unidos. Creo que en este contexto nosotros tenemos que rescatar y levantar la tradición y el acervo de luz político, ideológico y cultural de la clase obrera en el mundo, para que junto al reconocimiento de la realidad del mundo de hoy, de las contradicciones de hoy, del avance actual de la ciencia y la tecnología y de las luchas de hoy, vayamos configurando el programa de la clase y de los pueblos para superar, en el sentido de deconstruir, el capitalismo, el neoliberalismo y el imperialismo, y edifiquemos la sociedad de justicia, igualdad y paz. A eso nosotros aquí en Venezuela le decimos socialismo bolivariano. Se trata de desarrollar la conciencia política revolucionaria de los trabajadores y de todo el pueblo. Es unidad, organización y lucha sobre la base de ese programa asumido conscientemente por la clase y por los pueblos. Entonces, bueno, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, de verdad muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes en este importante encuentro mundial de la clase obrera.
Bueno, porque estamos construyendo los espacios, las herramientas de lucha necesarias para dar el combate de clase, ¿no? Y también por la independencia y la soberanía de nuestro pueblo en los tiempos actuales. Muchas gracias. Terminé, Marquito. Muchas gracias, ministro.